Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que estamos en la Facultad de Biología. El tema de este día en la Caja de Pandora, una producción de la Universidad Veracruzana, es el desarrollo profesional en las ciencias biológicas y por ello estamos en esta facultad. Y ahora presento a la doctora Celia Cecilia Costa Hernández. Muchísimas gracias por acompañarnos. También al doctor Antonio Maruri García. Muchas gracias. Maestro. Y también al doctor Jorge Benítez Rodríguez, que es secretario académico, ¿no?, de esta facultad. Así es. Muchísimas gracias a los tres para que nos den un amplio panorama de lo que se hace, el trabajo precisamente aquí en esta facultad. Comenzaremos con las mujeres. Doctora, platíquenos un poco el trabajo que hace usted precisamente en el tema forestal. Buenos días a todos y gracias pues por acudir a nuestra facultad a promover de alguna manera lo que es esta carrera, que es fascinante, la biología en todos los sentidos. Y pues gracias a los estudiantes que hoy están aquí acompañándonos y esperemos que participen activamente. Bien, mi formación se da, bueno, incluso un poquito, yo estuve en la parte del área acuática, yo paso a la parte forestal y entonces mi formación, cuando yo llego aquí a la Facultad de Biología, empieza en el área forestal. Y me encuentro con un descubrimiento bien interesante que es que nosotros en biología tenemos como misión conservar los recursos, ¿no?, naturales, pero entonces tenemos que verlo desde otra perspectiva que a veces no la vemos. Y es que en México existen una gran cantidad de políticas para la conservación. Y a nuestros estudiantes tenemos que darlos a conocer y relacionarlos con estas políticas para que puedan realmente participar para la conservación del recurso. Y bueno, se enfocan mucho al recurso forestal, pero están enfocadas a la conservación de la biodiversidad, de los servicios ambientales que tenemos y existen programas. Y los jóvenes, más allá de tener el conocimiento de cómo funciona un ecosistema, cuáles son las interrelaciones que se presentan en ese ecosistema, cuál es la biodiversidad de ese ecosistema, tenemos que hacerles llegar que existen políticas públicas con las cuales ellos pueden trabajar, ya sean egresados, para conservar la biodiversidad, los servicios ambientales y el bosque como tal. Pero como lo marcaba el doctor Armando, o sea, no solo tener al bosque o al ecosistema como un ente aislado, ahí tenemos comunidades, personas que viven de esos recursos. Y entonces tenemos que enlazar políticas, comunidad, profesionales que puedan trabajar con ellos y asesorarlos. De la cuestión de la sustentabilidad que se ha manejado mucho, ¿no? De hecho, sí. De hecho, por ejemplo, hay un programa que se llama TAL, es el Desarrollo Forestal Sustentable. Y dentro de este programa hay 5, 6, 7 subprogramas más que van encausados a diferentes formas de conservación. Por ejemplo, cuenca. Y entonces, si nosotros queremos conservar el recurso hídrico, pues tenemos que financiarnos para llegar con las comunidades y hacer propuestas de proyectos viables que van a contar con recursos y van a poder hacer obras de conservación y mantenimiento para conservar la cuenca, ¿no? Por ejemplo, están los programas de pago de servicios hidrológicos o pago por capturas de carbono. Entonces, yo en la Facultad de Biología imparto una materia que se llama Uso Sustentable de Recursos Naturales y básicamente usted me preguntaba, a ver, ¿qué hace aquí? Bueno, lo que hago aquí intento desde esa experiencia educativa vincular a los jóvenes con esa realidad a la que ellos van a salir cuando egresen, ¿no? Y la primera pregunta que les digo que les van a hacer es, sus padres, ¿y ahora en qué vas a trabajar? Bueno, entonces, hay muchas respuestas, ¿no? Otro de ellos es la investigación, que es tan importante. Si nosotros no conocemos un recurso, no vamos a tener elementos para poder conservarlo, ¿no?
por ejemplo, nosotros a través de un equipo de tesistas, hoy vamos a tener un libro sobre una especie que es Juglans piriformis, que es una especie que es endémica, que está en riesgo y etcétera. Pero si no tenemos elementos, no la conocemos, no conocemos su fenología, no conocemos cómo conservar su semilla, cómo propagarla, pues tampoco vamos a tener elementos para conservarla. Entonces, pues la función del biólogo es bastante amplia y tiene que ver con estos aspectos, ¿no? De la investigación, de la gestión y de la vinculación con las comunidades, con los poseedores del recurso, pero también con el conocimiento para poder hacer llegar esto, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Maestro Antonio Maruri, Dígame usted. ¿cuántas hemos compartido ir allá al Varado, buscar al manatí y hacer tantas historias? Y también la cuestión del herpetario, que es parte, o bueno, un trabajo iniciado con usted. Platíquenos al respecto del trabajo que realiza. Bien, pues muchas gracias por venir, gracias a ustedes, gracias. Mire, el asunto, como está planteando la maestra Ceci, uno cuando llega a la Facultad de Biología, como todos ellos, llega con unas ilusiones, ¿no? A lo mejor de recibir el premio Nobel o salvar al mundo de la hambruna, ¿no? Entonces, cuando llega uno aquí, dice, bueno, ¿qué es lo que haces, no? Y el desarrollo profesional de la biología en ese sentido, normalmente yo me acuerdo, cuando empezamos, éramos matabichos, destripagrillos y cosas de esas. Y realmente era un concepto muy equívoco, ¿no? Y lo que enseñó la directora, que ha cambiado el proceso de enseñanza de la biología y la sociedad, ¿no? Entonces, decíamos, bueno, sí es cierto, agarramos y los abrimos, pero había una razón de ser para entender la fisiología, la morfología y demás. No era tan malo, ahora es satanizado, ¿no? Entonces, cuando llega el concepto del, bueno, ¿y qué estudia la biología? Pues los seres vivos. Y sí, los estamos matando, pero no debe ser. Entonces vamos a tener un espacio que realmente tengamos el objeto de estudio vivo. Y es la idea del herpetario. En primer lugar, sus objetivos son la conservación de la biodiversidad veracruzana de seres reptiles y anfibios, que es una choro que aventamos, válgame la expresión, en la Facultad de Biología, pues decimos, somos primer lugar, y realmente, ¿qué es lo que estamos aprovechando de la riqueza veracruzana? O importamos cosas, lo que señalaba la doctora del pez como mascotas. Todo biólogo, en su mayoría, es mascotero. ¿Y qué es lo que hace? Pues se va por modas. Dije, no, cuando nosotros tenemos una riqueza bastante amplia, y está Culuja, ahí pueden ver lo que es nuestro herpetario, empieza justamente un lugar de bioconservación de la biodiversidad herpetológica veracruzana. ¿Va? Y hemos logrado, estamos cumpliendo, ya cumplimos 15 años, no hicimos fiesta, pero los vamos a invitar próximamente. Entonces, eso es, que se formara. Y salió con un proyecto de alumnos, que es una cosa importante. Yo llego ahí nomás a regañar, es mi función, pero ellos se enfrentan al objeto de estudio. Y ellos se autocapacitan, porque yo incluso acá terminar un curso de capacitación a los nuevos voluntarios. O sea, ya se echó a andar la maquinita. Después hacen programas de divulgación, ahí están los niñitos, a distintos niveles. Hemos tenido como el récord de algo así, ya como de cerca de 100,000 visitantes. En 15 años, pues ya son algo respetable. Sí. Entonces, el asunto es que es divulgación, es capacitación. Hemos capacitado a bomberos, a protección civil, a Cruz Roja, y también recibimos procesos de capacitación. Entonces el estudiante va desarrollándose a la par, en la parte con conocimientos, en la parte de la que llamamos heurística o de manipulación, habilidades, y luego la aptitud del respeto a los bichos. Entonces una cosa es un compromiso, ellos tienen que cuidarlos, y vienen fines de semana y vienen vacaciones. Los bichos no saben que ya es sábado, o no saben que es Y es una actitud que se va fortaleciendo en el herpetario. Esa conciencia, ese valor que tiene cada bicho, que además son bichos que son satanizados. Culturalmente tenemos una historia, una tradición, en nuestra esencia mexicana es la serpiente. Y vale por las culturas que quieran. Y la educación ambiental debe de estar ahí, o sea, tatuada, porque, como bien nos dice, estos bichos han sufrido y también me he dado cuenta que estudiantes que han estado en este herpetario, ahora los llevan a sus comunidades y ya hacen como que no las tienes que matar. Y entonces haces el cambio del chip, de que antes lo mataba, pues ahora ya lo protege, ¿no? Sí, otra cosa importante que hay que señalar en el proceso educativo es que antiguamente decía un biólogo, ¿y qué sabes hacer?
Pues todo, pero nada, ¿no? Como que sí sé muchas cosas, pero ¿cuál es tu área? Ahí en el herpetario pues empiezan desde carpinteros, albañiles, plomeros, electricistas, porque hay que entender al bicho, que es una cosa muy importante. La biología, yo he planteado con ellos, no es una profesión, es una actitud de vida que se lleva en el corazón. El conocer a los seres vivos y tratar de entenderlos. Le digo, proyéctate tú ahí, encerrado toda la malvada vida, y que tienes que darle un ambiente lo más digno posible. Y eso de sentirlo, qué temperatura, qué humedad, qué es lo que come, tienes que cuidarlo. Entonces eso se gesta en esa formación. Y claro, pues ya llevamos un buen tiempo. Muy bien, muchísimas gracias. Doctor Jorge Benítez, bueno, vamos al tema. Ya hablamos de algo que ofrece, que está dentro de la facultad, como es el herpetario. ¿Qué más ofrece la Facultad de Biología? Tienen colecciones incluso importantes, ¿no? Claro, tenemos un herbario muy importante, de los más antiguos, de los más representativos del estado de Veracruz, con aportaciones no solamente de académicos, sino de la facultad, sino de investigadores externos y de investigadores incluso que ya no están trabajando, ya no están en activo o están jubilados o están o nos han dejado, pero ahí está la colección. Es una colección sumamente importante de referencia y que ha servido para hacer muchísimas más investigaciones y publicaciones alrededor de la flora mexicana. Tenemos laboratorios importantes de investigación, incluyendo el de la doctora Cera Cecilia, trabajando tanto a nivel molecular como a nivel macro, a nivel químico también. Tenemos una especie como de soporte bibliográfico, por así decirlo, no solamente en la USB, sino dentro de la facultad. Tenemos un acervo bibliográfico que cuidamos mucho y que tenemos disponible para el público que quiera también consultarlo, sobre aspectos biológicos, ecológicos, etcétera. Y lo más importante, yo creo que más que todo lo que podamos decir que tengamos, lo más importante es que tenemos una planta de profesores, de académicos muy comprometidos con la conservación, con los problemas biológicos actuales, ¿no? Y que tienen en la mira resolverlos junto con los alumnos, ¿no? Mostrarles la manera de resolver las cosas. Obviamente, a lo mejor en los primeros semestres es difícil visualizar para los chicos a qué nos referimos, ¿sí? Porque llevan las químicas, las biomatemáticas, la biofísica, la estadística y las ciencias formales, que es muy difícil de entender a veces o de relacionar con aspectos muy específicos. Sin embargo, creo que la mayor parte de mis compañeros entiende trata de abordar ese enlace y portarlo a un nivel transversal para que en semestres superiores ellos sean capaces de resolver muchas cosas más, ¿no? Más complejas. ¿No? Hace rato decían que es muy complejo, los problemas ambientales son complejos. Efectivamente, en nuestra realidad, todo nuestro ambiente, todo lo que nos rodea, los problemas que se generan son complejos, no son simples, ¿no? Si fueran simples, con una sola disciplina podríamos solucionarlo. Sin embargo, no es tan simple porque involucran diferentes aspectos de la sociedad, ¿no? No solamente la parte biológica que nosotros estudiamos o ecológica, sino la parte social, pero también tenemos una parte política, una parte económica, y todo está entrelazado. Y esa complejidad hace que se explore nuevos enfoques como la transdisciplina, por ejemplo, ¿no? Que deja a un lado los equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios y va más allá, va a entender, a saber, a conocer prácticamente cuáles son los mecanismos que utilizamos todos los profesionales para la resolución de un problema. Entendernos prácticamente y generar nuevas posibilidades para abordar y para solucionar los problemas. Muy bien. Si me permite, vamos a con el público, con los estudiantes, con su comunidad que los conoce muy bien. Así que le voy a pedir a Sandra Guevara si nos hace el favor de pasar el micrófono. Que a partir de tantos kilómetros sobre el nivel del mar es territorio federal y no se puede tocar. O sea, como por ejemplo cuando a mí me gusta mucho ir hacia el cofre de Perote y llegas en un punto donde ya los árboles están muy descuidados. Entonces mi pregunta es qué se puede hacer aparte, porque esas políticas de conservación a veces son como, ¿cómo les puedo llamar? Como un obstáculo, porque no se puede, no cualquiera puede ir y ves los árboles maltratados, pero no puedes ir a hacer algo para ayudarlos, ¿no? Porque no se puede, porque está sujeto a una política. Entonces es lo que quiero saber, qué es lo que se puede hacer. Muy bien. Gracias.
Yo. Adelante. Bien, mira, arriba de los 3.000, 3.500 son zonas, parques nacionales. Parque Nacional Cofre de Perote, de hecho, de eso estás hablando. La especie que sobrevive por allá es Pinus harvey. Esa zona sufrió un incendio hace muchos años y de 4 años para acá ha estado en un asunto de conservación y restauración básicamente. Incluso participó el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura, con el que nos vinculamos nosotros, y allá se hicieron 2 trabajos de tesistas que fueron, y se hicieron más, pero bueno, en los que yo participé para cuestiones de restauración y reforestación. Los trabajos que se hicieron allá se hicieron precisamente a partir de políticas públicas. Los parques y las áreas naturales están administradas, o sea, hay alguien que las regula y las administra. Si no pasaría que de repente, como tú dices, y que sucede mucho, por ejemplo, en áreas públicas, me gustó este arbolito, qué bonito, vengo, lo planto, pero no estoy consciente de los daños que va a generar después. Entonces, lo que se hizo para restaurar parte de la zona alta en el Parque Nacional Cofre de Perote fue a partir de un programa de compensación. Es decir, cuando se construyó la carretera Jalapa-México en esa área, hubo área de bosque, incluso atraviesa parte de la reserva de San Juan del Monte, y entonces la empresa tuvo que compensar y pagar a Semarnat, y ese dinero se canalizó hacia una asociación civil que hizo trabajos de restauración y se participó. Entonces, cuando hablamos de cuestiones de conservación, de restauración, o sea, de intervención hacia un ecosistema, de entrada debemos saber que cualquier ecosistema tiene un dueño. Puede ser particular, puede ser ejidal o puede ser propiedad de la nación. Y por tanto, tenemos que ver con ellos las acciones que vamos a hacer. Me tocó participar en un programa justamente de reacomodo de material vegetal muerto. Y justamente se hizo un alumno egresado, egresado de la Facultad de Biología, que era el coordinador de esa asociación civil, que era Enrique Trujillo, y en conjunto con su servidor, la dirección de Daniel, sobre el impacto de los acomodos de material vegetal muerto, que era todos los pinos que señala la doctora, que se acomodan en forma de curvas de nivel, para evitar o disminuir el efecto de la erosión y deslave. Entonces, con eso se crearon condiciones ambientales adecuadas para anfibios y reptiles. La tesis trata de demostrar justamente la importancia que tienen estos lugares en la conservación de la vida silvestre y en énfasis en anfibios y reptiles. Obviamente tienes material acomodado muerto, más humedad, más disponibilidad, refugios, alimento y demás. Entonces fue una tesis muy bonita que viene a contribuir lo que está diciendo. Y la interacción social, que está hablando, la interacción con otras disciplinas y de la misma biología, ¿no? Entonces eso se puede hacer. Dentro de estos programas sí hay políticas de apoyo para el desarrollo de zonas que son de exclusiva federal, aunque tienen conflictos. Si tú ves la famosa poligonal del Parque del Cofre de Perote, dice los 3.000 metros para arriba, pero hay todavía posesionarios que son los ejidatarios. O sea, hay cosas que todavía pasaron históricamente que no se han podido definir, pero sí se pueden hacer acciones y canalizar a organizaciones que están trabajando sobre eso. Y eso fue una cosa muy buena, porque un egresado que empezó a hacer tesis de tortugas era el coordinador de allá de la parte esta de acomodos de material vegetal, y el egresado de la Facultad de Biología, pues y ahí tienen ya su empresita y ahí la van, ¿no? Que es una cosa de chamba también. Muy bien. Hablan sobre la conservación y, bueno, yo me imagino que uno de los mayores retos es concientizar a la sociedad donde se va a trabajar, porque muchas veces ellos están arraigados a otras creencias, ¿no? Y es muy difícil cambiarlos de perspectiva. Entonces, sí quisiera como que nos platicaran un poco cómo ha sido ese reto, ¿no? Trabajar en relación a políticas relacionadas con conservación y esto es complejo, no es tan sencillo. Incluso la misma emisión de las políticas tienen que estar basadas en el conocimiento que se tiene, no solamente técnico, sino de todo lo que está ocurriendo socialmente ahí, ¿no? No tiene caso tratar de conservar restringiendo las cosas, sino tienes que tratar de conservar haciendo participación de todas las personas y todos los actores, no solamente los que viven ahí, sino los que pueden intervenir ahí. Es decir, hay gente viviendo ahí que tú no puedes sacar a patadas de una zona de reserva. Todas las zonas de reserva del país
seguramente tienen ese problema de tener gente interna. ¿Qué puedes hacer? Tienes que trabajar con ellos, no hay más. O sea, no puedes sesgarte y decir, no, yo soy biólogo, que venga el antropólogo, que tenemos que entrarle y hacer es una misión muy difícil, hacer conciencia en las demás personas, tú lo acabas de mencionar. Es decir, tienes que entender primero cómo está la situación, después dar tu contribución hacia la gente, hacerle entender que tú vas a contribuir, no vas a competir con nadie, ni les quieres ordenar nada, no puedes llegar como autoridad, aunque trabajes en una dependencia federal o estatal, no puedes llegar a decirles, a ver, vamos a hacer, no, absolutamente no. Como biólogo tienes que entender esa realidad social y tienes que hacer partícipe hacia ellos de lo que tú sabes o de lo que tú eres capaz de aportar a la comunidad. Es difícil porque implica un trabajo continuo, regular, ¿sí? Y de conocimiento de lo que está sucediendo ahí. A nosotros nos es difícil. Los biólogos, ¿por qué? Porque nuestro objeto de estudio lo tenemos muy abstractamente, como hemos dicho aquí, ¿no? Nos hacen enfrentar a la realidad, y la realidad de pronto está compuesta no por animalitos y plantas, sino por el comisariado ejidal, por las autoridades civiles, por el político, el diputado, que es difícil, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida en la que nosotros tengamos en mente ese nivel de análisis, de abordar el problema, es en la medida en que podemos tener éxito. De otra manera vamos a seguir aislados, podemos seguir aislados y no tener una contribución más que exclusivamente técnica para la resolución de problemas de conservación. Sí, tenemos el tiempo, pero adelante. Muy breve. Alguna vez en mi clase alguien me dijo, cuando yo era estudiante me dijo, para que realmente se pueda conservar, lo primero hay que hacer es satisfacer las necesidades de quienes tienen el recurso. Así es que lo primero que hay que hacer para conservar es llegar con una comunidad y conocer sus problemas y lo que para ellos es prioridad, no para ti como biólogo, para ellos. Y una vez que esos problemas que estamos hablando de satisfacer necesidades a veces alimentarias, a partir de ahí, junto con ellos, se pueden establecer programas, talleres, acciones de conservación. Mientras no esté satisfecha esa parte, no va a ser. ¿Por qué se agota el recurso? Pues se agota porque se van quitando tierras para cultivo, para ganadería, leña para cocinar. Es decir, tienen ellos una necesidad, pues. Entonces, tenemos que trabajar con la comunidad, conocer de políticas si queremos conservar. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo les agradezco, gracias a todos los que nos acompañaron en esta ocasión, a la Facultad de Biología, por supuesto. Con esto llegamos al final de La Caja de Pandora, una producción de la Universidad Veracruzana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a este gran equipo que hace posible este programa. Hasta la próxima.